Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Soy su conductor Jaime Sotomayor y hoy nos está acompañando Diego Noriega. Él es el cofundador de Squads Ventures, también ha sido Managing Partner en Utopia y hoy día estamos en la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación, que lo dijimos en Miami en abril que lo íbamos a hacer. Pensaba que iba a ser online, pero qué bueno haber aprovechado la oportunidad de que nos hayas invitado, nos hayas honrado también con tu presencia en los diversos eventos que hemos tenido y sobre todas las cosas con lo que has aportado al ecosistema con tus palabras, tu experiencia y darle visibilidad también al ecosistema emprendedor, corporativo e inversor de Perú ha sido un gran asset. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diego. Y para ponerles un poquito de contexto, ¿no? ¿Dónde estamos? Esta semana se celebró el Innovation Tech Week, una iniciativa de varios actores del ecosistema argentino de innovación y de tecnología. ¿Y cómo es que me entero? ¿Cómo es que termino viniendo? Y esta parte Diego y Chris no lo saben, pero hace no mucho estuvimos en el VC Latam Week, ¿no? En Miami, y me enteré que Squads estaba organizando un evento, pero yo no estaba invitado. Entonces, como buen latino, peruano, me colé a su evento. Entré por el jardín, me senté, y habían comenzado a tener la conversación, que está muy buena, de hecho, sea de paso, y me siento, y viene Chris, hola Chris, ¿cómo está por ahí? Y me sirve una copita de vino, y me pasa carne, y yo, actúa como que tú estás acá, tú estás invitado. Y la verdad es que me trataron súper bien, aprendí muchísimo, y a raíz de ahí los pude conocer, y todo lo que ahora vamos a contarles se ha dado, pero aquí estamos, en Buenos Aires, haciendo este evento. El martes tuve la oportunidad de poder juntarme con corporativos peruanos, corporativos argentinos, y hablar un poco de la experiencia de innovación corporativa peruana, pero aprender también la de ustedes. Entonces, te agradezco a ti, Diego, por organizar este evento, esta semana, y a todos los que están detrás, porque ha sido sumamente enriquecedor. Y ahora, sí me gustaría entrar un poco al tema de conversación del día de hoy. No te quise adelantar cuáles son los temas para que sea esto lo más fluido posible, pero antes de ir a ese espacio, me encantaría que tú puedas contarnos un poco tu trayectoria profesional, cuáles han sido las cosas que has venido haciendo que te han llevado a lo que haces. Sé que has emprendido, has tenido éxitos, fracasos. Yo creo que todo eso a la audiencia le encantaría saber más de ti. Bueno, muchas gracias. Soy latinoamericano, Ya primero está. que nada. Vengo de la región hasta donde han llegado los incas, entonces tenemos backgrounds muy parecidos, Sí. con peruanos, con ecuatorianos, colombianos. Y te diría, tengo más que ver con esa idiosincrasia que con la porteña de Buenos Aires, a pesar de que vivo aquí hace 12 años. He emprendido 28 veces, me ha costado muchísimo emprender, desde Santiago del Este. 28 veces. Eso no es Sí. algo que escuchas muy a seguido. Sí, y estamos en camino. Tengo 49 años y ya vamos a hablar un poquito de Squads Ventures, Sí. pero estamos con el objetivo de cofundar 20 compañías más, o sea, 17 compañías más, llevamos 3. Así que ese 28 probablemente se convierta pronto en 45. Ya lo vas a duplicar de un día. Y no es cuestión de número, Sí. ni de volumen, ni de industria. Últimamente me he convertido en una persona obsesiva porque nos vaya bien, porque las startups tengan éxito. No el emprender para aprender a fracasar o está bien si fracasas y después te vas a emprender de nuevo, no pasa nada. Yo que he transitado el fracaso 20 veces, sobre todo una vez que levanté capital e invertí todo el capital que yo tenía, que eran un par de millones de dólares porque acababa de hacer un exit en la empresa que le vendía a eBay. Me la pegué muy duro y me costó muchísimo a nivel personal, a nivel emocional. Me deprimí, estuve encerrado en casa 6 meses. Terminé una relación de pareja. En definitiva, empezar de nuevo me costó muchísimo y reflexionando sobre el fracaso es que justamente me parece importantísimo agregar al ecosistema algunas discusiones que hoy por hoy no se están teniendo y que tienen que ver con esto.
el 99% de las empresas latinoamericanas que van por la búsqueda de capital fracasan. Entonces estamos fracasando como sistema de inversión, sistema de acompañamiento a emprendedores, etc. Y esto es un poco la visión que traemos en Squads. Insisto, no se trata de fundar compañías por fundarlas, sino de hacerlas con los stakeholders adecuados para poder tener mayores chances de éxito. Ya vamos a seguramente hacerle doble clic al cómo, pero en definitiva atrayendo a otros stakeholders, especialmente corporativos, que necesitan la innovación del mundo startup. Entonces, ¿cómo conectamos los dos mundos? Entonces, si bien empecé estas 28 compañías con otros founders, empezamos una aceleradora con Alex Torrenegra en el año 2018, en el 2018/19. Empecé una incubadora, empecé un company builder después de haber vendido mi primer compañía, marketingelectronico.com, cuando me seleccionaron como emprendedor en Endeavor en el 2009, en el 2010 la vendí. Ahí empezamos a la Maula, esa la Maula fue la que traccionó muy fuerte y la vendimos a eBay. Y ahora, más recientemente, fui parte del comienzo de Newtopia, los primeros 2 años y tanto, hasta que yo me fui en agosto del 2023. Habíamos invertido en 64 compañías. Increíble. Increíble, el aprendizaje fue inmenso y aparte me tocó hacer lo que pensaba que era lo que más me gustaba hacer, que es invertir y acompañar a emprendedores. Pero reflexionando, haciendo introspección y viendo qué era lo que quería hacer para mis próximos 10 años, en dónde podía impactar más, volví al tema de la construcción. Soy builder. Soy operador. Me gusta operar y creo que mi obsesión por ejecutar brillantemente con mis equipos me lleva a revertir el formato de acompañamiento a emprendedores, ya no solamente invertir en otros, sino por ahí con nuestra experiencia que tenemos con los co-founders de Squads Ventures, que vengan junior founders a aprender a emprender con nosotros y que maximicen también las posibilidades de éxito. Y entonces el learn by failing que se transforma en el learn by building with us. Claro. Eso es un poco el recorrido. Te puedo decir que son años muy felices porque emprender es durísimo y me ha llevado a las más oscuras tinieblas y también pensar de que estaba en las glorias del éxito y que era un gran emprendedor, pero después de haber transitado por esto un cuarto de siglo, me doy cuenta de que el ecosistema emprendedor latinoamericano todavía está en pañales, hay mucha innovación por generar y soy un convencido de que el mindset emprendedor es lo que va a cambiar la realidad no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Totalmente de acuerdo con eso y es por eso que creo que desde que nos conocemos y una de las razones por que quería conocerte en ese momento, porque estamos muy alineados con esa filosofía. Yo también soy un fuerte creyente que hoy Latinoamérica lo que necesita es a estos innovadores para que traigan tecnología que pueda cambiar las industrias que existen, porque siento que estamos un poco atrasados en adopción tecnológica, en transformación digital, y siento que justamente son los emprendedores, las startups, las cosas que estás construyendo tú, lo que puede realmente generar ese cambio que necesitamos. 100%. Solamente te voy a pedir un favor, Jaime. Sí. Cuando hables de mí o de lo que estamos haciendo en Squads, en realidad es una cuestión colectiva. Sí, sí. Y es muy importante también porque es parte del mindset que hay que cambiar. Uno puede decir, he construido, he cofundado, y creo que es un error, porque en realidad lo hacemos con el esfuerzo, no el sacrificio, porque estamos haciendo lo que nos apasiona, pero sí con el esfuerzo, pero no te puedo decir, de estar 14, 15 horas por día, de lunes a lunes, haciendo esto. Así que sería muy injusto y aparte creo que es importante en que esas pequeños detalles nos lleven al lugar adecuado. Es una construcción colectiva, tanto cuando hablamos de Squads como cuando hablamos del Innovation Tech Week. Es un esfuerzo de muchos, así que un pedido para el resto del podcast, si no te molesta. No, para nada. Y al contrario, estoy totalmente de acuerdo porque al final
O sea, no es un solo actor el que se monta todo el ecosistema porque quiere tener ese reconocimiento, sino es, como te dices, un esfuerzo colectivo porque es mucho trabajo. Mira, y si todas las partes no están colaborando, entonces no tienes un ecosistema saludable. no me gusta hablar de fútbol. Ya Ya. hemos tenido esta conversación porque creo que el fútbol le hace muy mal a la sociedad, sobre todo la estructuración, no el deporte, ¿no? Claro. Sino la estructura. Si hay acá seguidores de fútbol, por favor no lo tomen mal. Pero aquí voy a poner un buen ejemplo. Y el ejemplo que voy a poner es de la selección argentina de fútbol. Messi es el mejor jugador de fútbol hace un par de décadas. Ahí habrá sus críticos también, ahí, ¿no? Y fíjate que llegamos a 2 finales del mundo con Argentina, de la Copa, perdón, 2 finales de la Copa América, Sí. pero las perdimos, creo que contra Chile. Yo no veo fútbol Sí, sí. y quiero ser consecuente con mis palabras, entonces sí, sí. no vi la final del mundo del Sí, 2014, no vi las Copas Américas, Sí, sí. no vi la Copa del Mundo, miento, sí vi la Copa del Mundo 2022, creo que fue la Ya. que salió campeón Argentina, y voy a comentar por qué y déjame hacer esta analogía. Sí, sí, adelante. Messi fue idolatrado y fue puesto en un lugar de tanta exposición que jugaba contra él mismo. En el momento de que tomaron que esto se trataba de un equipo, Messi ya estaba como bajando esa visibilidad como el mejor jugador del mundo y esa presión de que tenía que ganarla sí o sí, y fue consolidado y apoyado por todo un equipo, inclusive por chicos, jóvenes futbolistas de menos de 20 años. Recién ahí es cuando la selección argentina de fútbol pudo alcanzar su máximo potencial, incluyendo ganarle equipos que, según los críticos, tenían mejores individualidades, como por ejemplo Francia y creo que Países Bajos, y no me acuerdo qué más. Entonces, es una buena analogía de que para ganar campeonatos del mundo, en el caso de la innovación y el ecosistema emprendedor latinoamericano, no es ganar ninguna Copa del Mundo, sino equilibrarnos o achicar la brecha que existe con otras regiones del mundo. Estamos muy atrasados, Jaime, y parte de ese atraso creo que tiene que ver con la desarticulación del ecosistema, los individualismos, la falta de cooperación o de colaboración, y ahí es donde tenemos que ponerle mucha energía para acelerar ese proceso de crecimiento. Totalmente de acuerdo con eso. Ahora, me gustaría quizás pasar a los... Creo que nunca hablé de fútbol en un podcast. No, nunca. Bueno, Porque siempre era la primera vez. estamos debutando. Sí. Yo también, o sea, es más, tenemos un otro episodio que hemos hablado, era una argentina que usó el fútbol para hacer una metáfora de cómo vender B2B. Entonces acá está nuestro segundo uso del fútbol para entender esa realidad. Me interesa muchísimo el vender B2B, Sí, así que ahí después te lo voy a compartir. Bueno, hablemos un poquito de, digamos, de lo que ustedes ahora están haciendo. Creo que algo que me llevé de las conversaciones que hemos tenido esta semana es este concepto de hay múltiples maneras de cómo construir empresas y si queremos tener más exits o más éxitos, no todo tiene que ser el camino de venture capital, donde solamente un porcentaje chiquito logra continuamente levantar rondas de capital y tener esos resultados. Siento que lo que hemos vivido estamos como una suerte de péndulo. Hace 15, 20 años, América Latina no hablaba de startups, cero, y cuando mencionabas este modelo Silicon Valley, eras el hazme reír, ¿no? ¿Cómo vas a construir esas compañías y rápidamente obtener un éxito y levantar capital y estas valorizaciones ridículas? Y ahora hemos ido por el lado contrario. Todos quieren hacer la startup, y como tú dices, no todos van a poder lograr levantar todas esas rondas que se necesitan. Entonces, hay caminos intermedios y que todos pueden tener un resultado sumamente exitoso para los fundadores. Cuéntanos un poco cuáles son esos diferentes modelos y en dónde es que Squads entra justamente a profundizar. Sí, justamente vos estás hablando fácil de que pocas empresas van a poder levantar capital. Se habla de que el 1% de las empresas que buscan levantar capital lo logran. O sea, una de cada 100. Pero esto ya es un fracaso en sí mismo porque en los inicios de la startup estás poniendo el principal foco en ese levantamiento de capital. Tocas todas las puertas, vas a ver todos los visites, vas a ver a todos los eventos de
inversores y startups, etcétera, te vas a comer sándwich y a tomar cerveza, pero no logras el foco principal que debería tener tu compañía en unos primeros momentos, que es entender el mercado, conectar con el mercado. Y de hecho, el 56% de los fracasos, o sea, la principal razón por la que las startups fracasan es por falta de product market fit y por falta de encontrar diferenciales en tu modelo de adquisición de clientes. Entonces, es la conexión o la desconexión, en todo caso, la principal causa de fracasos. Ahora, si vemos y analizamos el 1% que levanta capital, no necesariamente que se conviertan en empresas exitosas. Entendiendo y habiendo vivido y formado un venture capital y haber sido parte, y dicho sea de paso, sigo siendo parte y soy un total convencido de que el venture capital es necesario en Latinoamérica, inclusive que ojalá que crezca mucho más, pero va a crecer. No estaría haciendo lo que hago con Worth It y el fondo de Venture Capital si tampoco no fueron convencidos. Creo que hay, pero también hay más cosas que se pueden hacer. Correcto. Entonces, para terminar un poco las estadísticas de ese 1% que levanta capital, hay un 5% que le va bien. Claro. Que logra el exit o el IPO con centenas o miles de millones de dólares. Sí. Entonces, ¿cuántas compañías se han creado en Argentina desde los fines de los 90 que empezamos con el mundo de startup? No lo sé, pero estimo cientos de miles. Y hay solamente 11 unicornios, que es lo que busca el camino del VC. Para los que no están familiarizados con unicornios, son aquellas compañías que llegan a ser valorizadas en $1.000 millones. O más. O más, claro. Entonces, Perú no tiene ningún unicornio. Entonces, qué difícil que se nos vuelve a todo el ecosistema estar buscando invertir y acompañar a los próximos unicornios. Entonces, ese es un modelo que está bien, pero hablamos de que el 1% y de aquí el que consigue solamente el 5% le va bien, de una cifra que ni siquiera puedo repetirla porque es ínfima. Ahora, nuestra propuesta es que haya modelos en el medio entre ir por el camino del VC y levantar rondas y rondas y rondas y rondas que se necesitan, no sé, casi 10 rondas para poder llegar a esa oferta pública de acciones o IPO. Y el otro extremo es el bootstrapping, es hacerte valer de tus propios recursos, vivir de flujos, una pyme tradicional. Exacto. Ninguna de las dos está mal. Ojalá que existan más de los dos lados. Sí, claro. Pero en el medio hay una enorme cantidad de posibilidades o estructuras para empezar a crear empresas. Mucho más para quienes son nuevos en este ecosistema, para jóvenes emprendedores que no van a tener la inversión prácticamente, es muy difícil de VCs porque son first time founders. No tienen experiencia, el riesgo aumenta enormemente. Entonces, digo, ¿por qué estos junior founders, no sé, o founders sin experiencia, no se suman a venture builders, venture studios, company builders y otros modelos de incubación y aceleración para estar acompañados en el proceso de construcción y que el aprendizaje sea muchísimo más profundo? Nosotros hablamos de que en Squads la propuesta de valor es que emprendan con nosotros, con nuestras ideas o con las ideas que vamos identificando junto con corporativos, y después vamos a hablar de eso, para que emprendan entre guardrails y que no tengan la posibilidad de desbarrancarse o de fracasar enormemente. El costo de fracaso es inmenso, ya lo dije a nivel personal, pero he hablado con miles de founders que han tenido que vivir lo mismo y creo que estamos desincentivando a emprender si es que la tasa de fracasos es tan alta. Estos modelos alternativos lo que generan es quizás una perspectiva o una visión de menos múltiplos, de que no crees compañías de cientos o miles de millones de dólares, sino que puedan valer apenas unas decenas o unos miles, perdón, de unos millones de dólares entre 1 a 10 o entre 10 a 20. Entonces, hacer un exit entre $1 millón o $500.000 a 20 millones de dólares está casi mal visto, es una mala palabra para el ecosistema actual y eso es un gravísimo error porque necesitamos de empresas exitosas, así es. Necesitamos de casos
¿no? Ustedes estaban hablando el otro día, Jaime, de que todavía están buscando en Perú el primer unicornio que le dé mucha luz al ecosistema. El referente. Pero no es el único. Sí. Yo creo que trayendo esos exits que son más posibles, también estamos transformando todo el ecosistema porque le estamos seguramente vendiendo la compañía a un corporativo, a una pyme, le traemos mucha más innovación y se articula todo el ecosistema. Y a ese punto que mencionas de que no lo apreciamos o lo hacemos casi como si fuera un fracaso haber levantado ese nivel de capital. En Perú, por ejemplo, cuando nos enteramos de rondas que han habido o adquisiciones que han habido de corporativos hacia startups peruanas, no quieren decir cuál fue el valor de la compra, ¿no? A qué valor se vendió la empresa, como una especie de señal de, fracasé, porque lo vendían no sé cuántos pocos millones de dólares. Pero eso deberíamos ya de celebrarlo. Es como que, oye, tuvimos exits de tal tamaño y poco a poco la idea es ir subiendo la valla. No es que de un día para otro va a venir un corporativo peruano y va a decir, ok, voy a comprar la empresa por 500 millones de dólares. O sea, eso no va a pasar de un día para otro. Creo que es un tema progresivo. Entonces, creo que el fomentar a que todos los exits son buenos, indistinto del tamaño y cada vez aspirar a más, puede ser una manera de cómo nos acercamos más a ese caso. Y lo otro, mientras que conversábamos, es que creo que la mentalidad de muchos también es, yo quiero hacer mi startup y en mis 20 hacer el gran exit y ser el próximo Mark Zuckerberg o Bill Gates. Cuando la realidad es que muchos de los exitosos han sido aquellos que han hecho 2, 3 emprendimientos, algunos con fracasos, algunos con éxitos chicos, pero cada vez pueden aspirar a llegar a ser más. Entonces, concuerdo con que no todos los que quieren hacer startups tengan que ir inmediatamente a hacer su propia startup. Hay otros caminos adicionales. Creo que en su momento no había muchas opciones, por lo menos cuando yo arranqué hace 14 años a emprender, o ibas al mundo corporativo o hacías tu startup y no había in between, ni siquiera había la opción de ir a trabajar para una startup. Después sí ha habido la opción de ir a trabajar a una startup y es lo que yo siempre le he aconsejado a alguien que quiere hacer startup. Anda y sé early employee o el número 20, pero aprende de los founders y luego salta a hacer una startup, ¿no? Motivo por cual una de las startups, la primera startup que hemos invertido en el fondo de Worth It ha sido un former early employee de una unicornio. Entonces, pero ahora lo que tú propones son más caminos para aprender. Por supuesto que sí. Mira, es interesante lo que estabas mencionando al principio de que no dan luz a los M&As o exits o acquisitions. Sí. Me parecía muy interesante tu apreciación a la falta de transparencia en este tema de hacer exits o acquisitions o M&As. La data no la quieren mostrar y yo como inversionista me es complicado porque quiero tratar de justificar los exit cases a los inversionistas y le digo, bueno, sí, es que no anunciaron. Es una pena porque el ecosistema es el que es el exitoso. Sí, claro. Es un fruto de un esfuerzo colectivo. Hablemos de corporaciones que adquieren las compañías. Hablemos de las startups y los founders y los early employees o colaboradores que han pasado por ese proceso y han podido dar toda la vuelta. Pero también hablemos de inversionistas ángeles que han invertido en sus primeros estadios y que han hecho unos 3X, 5X y que está muy bien. Si lo haces en un tiempo razonable, es varias veces de lo que podrías obtener si es que haces inversiones mucho menos riesgosas. Pero también el gobierno seguramente ha apoyado a que todo este sistema dinamice. Entonces, es un contenido que la prensa y que los YouTubes y las plataformas como LinkedIn, etcétera, debería amplificar con muchísima fuerza porque incentiva que más gente se suba en ese camino. Hay mucha gente que quisiera emprender, no se anima porque justamente le da miedo, le da temor. Yo no tengo la capacidad de crear un unicornio y eso es hoy lo que se repite en todas las conferencias, en todas las charlas, en la mayoría de los podcasts. Y por eso es que no solamente hay que construir caminos alternativos de desarrollo de startups, sino que también hay que evangelizar sobre esto que estamos conversando, no solamente en términos de exits, sino en términos de transparencia en el ecosistema. Me encanta. Hablar de tú a tú entre corporaciones y founders, perdóname,
es un must. Esto lo hablamos el martes en 3 conversaciones que tuvimos en paneles distintos con corporativos de Argentina y también estaban de otros países, de dar visibilidad de cómo es el vender adentro de una corporación. Marcela de Avinbev y de Eclos decía, ayúdenme a ayudarlos, les decía a los emprendedores. Bueno, esto es importante que se generen conversaciones más cercanas, más humanizadas, menos de mirar allá y de decir, no, esto es un imposible de tocar. Y por supuesto de que pensemos ecosistémicamente de cómo convertimos esta idea o esta posibilidad de innovación en un éxito para todo el ecosistema. Exacto. Ahí todos ganan. Mira, antes de pasar a hablar un poco de los corporativos y también ahí el tema de la transparencia y cómo podemos fomentar a que más innovación abierta se genere, ya que estamos en Buenos Aires, yo creo que es ideal tomarnos un matecito, ¿no? Como para... Porque después no me van a creer que estamos acá, van a decir, ahí está, listo. ¿Vas a cebar vos? ¿O quieres que...? Tú, por favor, no. Tú me tienes que enseñar cómo es esto. Es muy fácil, a ver. Simplemente cerca de la bombilla y sin ahogarlo demasiado, te tomas el cuidado de no cebar demasiado, entonces que quede hierba seca. Claro, no es como cuando preparas el té, que tienes que dejarlo mojar todo lo contrario, y después lo filtras. Ves que tiene casi todo seco, pero sí hay agua por debajo. Y cuando dije hierba, en realidad es porque soy del norte de la Argentina, es yerba. Yerba. No es hierba del té. Y el primero, cuando cebas mate, el primero que lo toma es el cebador, porque no sale con un gusto rico, tiene muchas partículas sueltas, es fuerte. Entonces, la invitación después que se genera es para mates más ricos. Wow, qué bueno. Me encanta esa cultura que hay acá y en Lima. Latinoamericana. ¿Latinoamericana? Tan paraguaya, uruguaya y del sur de Brasil como de Argentina. Mira. Porque, bueno, por lo menos cuando estás en Lima y de repente ves a alguien con su... ¿Cómo se llama? Bueno, mate y termo. Termo, bueno, entonces dices, argentino. Sí. Pero bueno. Pero puede ser uruguayo, paraguayo. Y te digo la verdad, yo vi... La primera vez que vi a gente con el mate, con el termo en la mano, fueron uruguayos, no fueron argentinos. Ahora sales en la calle en Buenos Aires, en otros lugares y puedes ver mucho más gente. Este que estamos tomando es amargo, no tiene azúcar, no tiene edulcorante. Perfecto. Y mucha gente lo utiliza así lo endulza. ¿Endulzan? A mí personalmente me parece que esto es... ¿Pero cómo le endulzas? Si está lleno del... Le pones apenas una cucharadita de azúcar por encima. Porque no lo puedes mezclar. No, le tiras el agua y entonces se diluye. Bueno, no, está muy bueno. Está súper. Bueno, seguiremos tomando mientras que conversamos. Dale. Especialmente para la semana súper activa que hemos tenido nuevamente. Desde el lunes, hoy día estamos viernes, todavía no acaban todas las actividades. ¿Cuántos eventos fuiste? Y eso que yo llegué un día tarde por los problemas que hubieron en el aeropuerto de Lima, que se fueron las luces. Inaudito. Pero entonces me perdí todas las actividades del día lunes en la noche, pero de ahí hemos estado en el desayuno corporativo, que estuvo súper interesante. Luego fui panelista en transformación. Muchas gracias por darme la oportunidad. Luego hablamos de corporativos y CVCs. Ese estuvo bastante interesante y escuchar a las personas que están en el campo haciéndolo. Y aparte no solamente eran de Buenos Aires, había de Colombia, México. AWS. Sí. Entonces como que había bastante diversidad ahí, un poco de los inputs para que no todo sea centrado en lo que está haciendo acá. O sea, es tan inspirador escucharla hablar a AWS acerca de Jeff Bezos y por qué siguen manteniendo la cultura emprendedora y el fracaso y el tema de ser una startup adentro y la obsesión por los clientes, como a un CVC que acaba de empezar hace apenas 2-3 años y que están haciendo sus primeras inversiones y que empiezan a caminar en el ecosistema. A mí me gusta escuchar
todas las voces, porque creo que vienen a alimentar de manera diferente a este ecosistema naciente Claro. y sobre todo esta vinculación de confianza, palabra clave que lo vamos a repetir hoy muchas veces y que me has escuchado esta semana, confianza entre dos stakeholders fundamentales para este ecosistema. Para mí los más importantes es empresas y corporativos con founders de startups. Sí, porque algo que en mis épocas de Guaira tratábamos de evangelizar bastante era que no estamos acá proveedor, comprador, ¿no? Sino que estamos hablando de partners. Vamos a formar partnerships. Entonces no lo trates como ven y hazme esto, dámelo gratis, acá están mis requerimientos. O sea, si ya supiera el corporativo realmente, exactamente lo que la solución tiene que estar por escrito, ¿por qué no lo hace uno mismo? Bueno, porque no lo tiene. Transparencia. En cuáles son los... no te me apures. No sé cómo funciona. No seas ansioso, pareces emprendedor. El tema que vos estás hablando es vital. Sí. ¿Cómo hacemos para el corporativo que aprenda del emprendedor y de sus necesidades y el emprendedor entender al corporativo, sobre todo a la persona que representa la corporación? Como Marcela, como los chicos que estuvieron de AWS y otros más de Grupo Murchison, donde dicen, yo soy tu vendedor adentro de la gran corporación. Y tengo que hacer un esfuerzo inmenso. Entonces, emprendedores no vean a esa persona que es su primer punto de contacto como el enemigo. Es todo lo opuesto. Y tienen que darle toda la información, la visibilidad, los reportes de información súper claros. En el caso de que se avance por un tema transaccional, que avancen con un data room súper transparente y profesional, sin demasiado... Necesitan dar transparencia a este primer punto de contacto con la corporación, que van a ser sus vendedores adentro de la corpo. Entonces, qué importante y vital se vuelve que haya un partnership desde el día 1 y pensando no en qué va a suceder el próximo mes, porque la corporación tiene sus tiempos que son muy diferentes a las ansiedades que puedan venir del lado del emprendedor. Y me pasa. Yo estoy como, ok, me fue bien, entonces la llamo al otro día, cuando en realidad del lado de la corporación le puede tomar meses y hasta años el transitar todas las áreas y procesos y burocracias que tiene una corporación por definición. Es mucho más compleja, ahí intervienen muchos más jugadores. Entonces, creo que de los dos lados necesitamos conocernos más y el que estemos conversando con profundidad y con suma transparencia, que conversemos de tiempos desde el día 1. No te voy a poder dar una solución en los próximos 6 meses, así que full transparency, capaz que si vos necesitas otro vehículo, dedícate y prioriza a otras cosas. O no, capaz que tengamos el suficiente tiempo como para desarrollar un vínculo. Y esto también en un ratito te quiero compartir de Squatch Ventures, lo que vemos nosotros, cómo trabajar con la corporación y con estratégicos desde el día 0 y no temerle. No temerle a ese abrazo de oso que te mata, no temerle a un estratégico que te copie, porque nosotros como emprendedores, la velocidad que tenemos y las capacidades son 100 veces más rápidas que la velocidad que puede tener un corporativo. También entonces es animarnos como emprendedores a confiar en nuestros assets o habilidades y poder ponérsela como un activo a la corporación. En definitiva es que cada uno sea empático y piense qué necesita del otro lado y cómo podemos dar una solución al respecto. No, y de hecho, En teoría me lo tienes que entregar en la mano. Estoy aprendiendo acá todo la etiqueta, perdón. Ya para cuando terminemos de grabar este episodio voy a ser un pro en todo el tema de la yerba mate. Bueno, 3 cosas que dices ahí que me parecen interesantes, o 3 palabras que le puedo resumir, o sea, es experiencia, expectativa, transparencia y confianza. Y creo que eso va para ambos lados, obviamente, ¿no? O sea, que construye el vínculo. Sí, claro. No es un vínculo transaccional, es un relacionamiento que puede tomar... Porque no eres proveedor de la empresa, no es que estás yendo a ofrecer una solución puntual, estás yendo a construirlo en conjunto. Sí, definitivamente. Eso es, creo yo, algo que nos estamos perdiendo y que deberíamos potenciar más. Ojo,
no es solamente una necesidad de la startup. La corporación necesita innovar, necesita marcar goles, Sí. ¿no? Y decir, uy, me traje este equipo, me traje esta célula de innovación, traje esta tecnología, traje este producto, traje este nuevo mindset emprendedor adentro de la corporación, que por definición le cuesta innovar. Es preocupante también conversar con muchos corporativos, grupos grandes y no tan grandes, medianos por ahí, que están con esta necesidad de hacer open innovation y de atraer para potenciar su core business. Y decir, no nos está saliendo. Probamos con incubación, probamos con aceleración, hicimos eventos, bootcamps, cursos, probamos con invertir, probamos con hacer compras de empresas, pero ninguna nos está funcionando. Y yo creo, Jaime, que la gran respuesta es conocernos más, desde más tiempo, y que entendamos perfectamente cuáles son los next steps. Y una cosita más, cuando nosotros nos compró eBay, nos conocíamos desde nuestro mes 3. Nos compró en el mes 18 de la startup. En el mes 3 teníamos 5.000 visitas. Era nuestro principal KPI, ¿no? Como hacer un medio, una red de clasificados online. El KPI más importante era visitas. Y cuando le fui a ofrecer construir un camino juntos para ser el número 1 en Latinoamérica, ya había jugadores establecidos, no solamente país por país, los periódicos que tenían su versión de clasificados online, sino también algunos jugadores como LX o Naspers, Shifted, que decía, bueno, vamos a hacer un pie en Latinoamérica. eBay era el número 1 o 2 en la región y no tenía visibilidad ni presencia en Latinoamérica. Fue atrás de esa necesidad que descubrí y le fui a ofrecer desde el mes 3. Se me mataron de risa. Pero en la medida que nosotros íbamos reportando crecimientos de nuestra visibilidad, en el mes 12 ya teníamos 5 millones de visitas. Increíble. Creíble y posible, porque esa es la velocidad de la startup. Exacto. Entonces sobrecumplimos las expectativas que le generamos al principio. Y entonces fueron ellos que nos dijeron, che, ¿cómo era este tema de que querían inversión? Y al final, en el mes 18, terminamos haciendo un M&A, siendo nosotros los primeros empleados de eBay. Yo fui el General Manager de eBay para la región durante 3 años, 2011 a 2014, que querían aprender a ver cómo era Latinoamérica. También querían aprender el tema con eBay. eBay y Mercado Libre, el principal jugador, en donde eBay tenía una participación importante y quería terminar de comprar Mercado Libre, algo que no terminó funcionando. Año tras año íbamos investigando esa posibilidad, pero no terminó siendo. Quizás este ejemplo que puse a nivel personal, desde darnos a conocer con nuestros estratégicos, que muchos emprendedores que tenían más experiencia me decían, no vayas por ese camino porque le estás dando toda la data a gente que pueden desarrollarlo ellos mismos. Sí, es un miedo, y el miedo está bien, pero a mí no me daba terror porque sentía de que íbamos a llegar hasta un nivel de crecimiento y después iba a mesetar y ahí íbamos a tender a morir. Entonces necesitamos sí así de un partner que nos financie, de un partner que nos potencie, de un partner que nos dé tecnología a otro nivel. Y eso fue lo que ocurrió con Alamaula, que finalmente fue el número 1 en Argentina, en Colombia. Cambió muchas expectativas de cómo la startup se puede integrar a una corporación y generarle mucho valor a través del mindset emprendedor. Esto es lo que estamos como proponiendo en Squatch Ventures. Conocernos con el corporativo desde el día 0, identificando dolores de la corporación, que tienen muchos. Y no solamente de la corporación, sino sobre todo de los clientes o el value chain, puede ser de proveedores también, del corporativo, que tienen cientos de desafíos. Y si la cosa tiene mercado, tiene buen gusto, no es solamente para un dolorcito de una corporación, de un proceso, sino tiene que tener mercado, nosotros estamos dispuestos a invertir el capital necesario para construir el producto. Somos buenos construyendo productos digitales, tenemos 25 años de experiencia en eso. Somos buenos en estrategias de go-to-market orgánicas. Inbound marketing, no solamente online ads y publicidad offline que nos haga crecer en términos de posicionamiento y tracción. Y somos muy buenos construyendo equipos
que tengan ese mindset de agilidad. Entonces, el MVP lo podemos traer en 10 semanas para que el corporativo pueda mostrárselo a sus clientes, decir, te escuché hace apenas unas semanas o un par de meses, aquí está el comienzo de lo que puede llegar a ser una solución. Si esto tiene buen principio, buen inicio, la corporación no solamente te va a ayudar con algunos pares de clientes, sino que te va a abrir a muchos más de sus clientes a quienes también van a estar en la conversación. Entonces, fíjate cómo empieza a trascender la innovación, la importancia que tiene este trabajo colaborativo. Y para terminarte la historia, si quieres, después hacemos doble clic en cualquier instancia. Si sucede en 2, 3, 4 años, esta relación de confianza desde día cero, ver el crecimiento del producto digital, ver la importancia que tiene ese equipo que se mueva rápido y conocer a cada una de las personas del equipo, ver cómo los clientes reaccionan a ese producto, si terminan engaged, si lo utilizan a la solución, si verdaderamente soluciona el problema de sus clientes, ¿por qué la corporación no sería el primer candidato para comprar esa startup, esa tecnología y a ese equipo que seguramente le agrega valor estratégico al core business? Esos creo yo que son los goles que necesitan meter los equipos de Open Innovation o de CVCs. Y por eso también creo que, como dijo la persona responsable de Silicon Valley Bank para Latinoamérica, creo que los CVCs deberían estar comprando empresas o haciendo M&As más que invirtiendo, pero para otro capítulo. No, y creo que en esta conversación vamos a poder llegar, porque también soy muy fuerte proponente del buy versus build para los corporativos, y a eso quizás iba lo que quería preguntarte ahora. O sea, creo que mucho de la manera de pensar del mundo corporativo es, yo tengo que construir, todo tiene que ser in-house, yo lo tengo que hacer, no me siento confiado de estar haciendo cosas con otros porque no tengo control. ¿Qué pasa si son súper exitosos y al final ahora es muy caro comprarlos? Mejor me hubiera convenido yo hacerlo internamente desde el día 1. Y ahí entramos en esta falacia porque si lo hubieran ellos intentado hacer a la interna, probablemente nunca hubieran llegado. Entre tiempos, temas de corporate politics y cosas por el estilo, nunca hubieran llegado a buen puerto. Entonces, a veces escucho que la gente dice, gracias, que no, hemos intentado desarrollar startups a la interna, no ha sido exitoso, ese modelo no funciona. Pero es por temas más de su organización. En cambio, lo que tú propones me hace mucho más sentido porque no partes dentro de la organización, sino muy cerca a esa, pero a varias en paralelo, porque normalmente una empresa, una corporación lo va a hacer pensando solamente en ellos, pero si tú estás, digamos, armando estas relaciones con varios de la misma industria, que tienen dolores similar, tienes mucho más para aprender, y luego, con esta relación, vas acercándote hasta el punto donde se puede hacer un M&A, donde no es un M&A muy caro, y ahí podemos llegar después en Venture Capital, con las rondas que levantan, llega un momento donde la startup puede ser inadquirible, porque va a decir un banco y decir, no, va a pagar esa cantidad de plata por esa startup, ¿no? Y ahí es donde empiezan a decir, mejor la construyo. Entonces, creo que en este caso es como que en ese sweet spot donde no soy tu área interna, que estoy construyendo una solución, pero estoy tan pegado a tu pain y al de todos que hoy voy construyéndolo al costado, vamos trabajando esto y ojalá un día me adquieras y ahí resuelves tu problema de buy versus build. Pero te das cuenta, lo primero que mencionaste fue el corporativo quiere controlar. Sí. Porque tiene miedo. Sí. Porque tiene desconfianza. He estado en tantas reuniones a la interna de corporaciones, con VPs, ¿no? altos directivos, que van y le piden a la startup una serie de requisitos que jamás se lo van a pedir a Google o a Microsoft, porque claro, no tienen miedo de que Google desaparezca o que Microsoft desaparezca, pero tú le dirías acaso a Google, oye, por si acaso, si descontinuas Gmail, tú me vas a hacer tu código fuente, ya, eso sí se lo piden a la startup. Y puede ser que Google descontinúe el producto. O sea, ahorita Meta va a descontinuar Workplace. ¿Tú crees que a un corporativo le ha dicho, oye, toda esta inversión que le metí a este espacio, dame tu código fuente? No. Jaime, se trata de eso, de entender mejor el otro lado. Y por eso es que nosotros le hablamos a los corporativos de, mira, si sucede esto, podemos entender cuáles son tus dolores, los dolores de tus clientes,
En el mes 3 ya deberíamos tener el research hecho. En el mes 1, vamos check. En el mes 3 deberíamos tener el MVP lanzado, empezando con poquitos clientes en su testeo, los early users. Sí. A partir de ahí, obviamente, iteraciones habidas y por haber. Nosotros creemos que hay que co-construir los productos con los clientes, con los usuarios. Entonces, hay muchas conversaciones, procesos de discovery, validación de features, priorización de features. En eso somos realmente buenos los emprendedores. ¿Y cómo hacen? Déjame que te siga esto porque creo que es muy importante para validar el punto que vos tenías. Entonces, transparencia. Sí. Mes 1, research, mes 3, MVP, mes 12, todas las iteraciones necesarias. Facturación, revenue, esto también tiene que tener fit con el mercado. Como decíamos, el 56% de las startups que fracasan por falta de conexión con el mercado, por falta de tener product market fit, por falta de tener canales de distribución adecuados para diferenciar a esas startups versus muchas otras opciones. Mes 12 deberíamos tener entre 100 a 150 mil dólares de, bueno, en nuestro caso que hacemos soluciones SaaS, es decir, Software as a Service, de ingresos anuales recurrentes. Si esto sigue progresando, en el año 3 deberíamos tener cerca de $1 millón de ingresos anuales recurrentes con una salud en términos de startup, y eso no hablamos, pero también creemos que debemos construir startups mucho más saludables y que desde el año 1 ganen dinero. Entonces, cuando vos llegues a $1 millón de facturación, deberíamos tener como startup un margen entre el 30 y el 50%, margen neto, que es otra de las características del tipo de soluciones que estamos haciendo y que básicamente atacan procesos específicos que se pueden mejorar mucho y sobre todo con AI. Y para esa parte, por favor, pregúntame y hablemos de eso porque es central en la velocidad de innovación que necesitan las corporaciones. Llegamos al año 3 y estamos en ese $1 millón con una empresa saludable, con el check de los clientes, con el check de validación técnica de producto, con el check del equipo. ¿Por qué yo no te compraría por $5 millones? Cuando en realidad esos $5 millones es lo mínimo que yo tendría que invertir para poder crear esa empresa con muchas veces más de riesgo. Al principio la corporación tiene riesgo cero, es risk free. Es solamente acompañar, dar visibilidad a dolores y después, por supuesto, hacer un partnership a nivel comercial. Entonces, y esta es la clave. En la instancia donde hoy están invirtiendo los CVCs, que son en valuaciones de 5 a 10 millones de dólares, pero donde invierten de 500.000 a $1 millón por el 5 a 10% del equity, del ownership, ahí es donde deberíamos comprar, porque después lo que sucede es ponemos dinero, la empresa crece 3, 4x, que es lo mejor que puede suceder, si no muere, y ya te vale 20, 25, 30 millones de dólares y está totalmente fuera del scope y tu board no lo aprueba a esa adquisición, con una atracción de apenas de un par de millones de dólares. Y de hecho, en el caso de CVC, yo sé que el retorno, muchos lo ven por el lado estratégico, no tanto por el financiero, pero igual te empujan el financiero y con una venta una adquisición de 50 millones de dólares cuando has puesto a valorización de 10, ese 5X no te regresa al fondo. Entonces, creo que también se vuelve un poquito complicado apuntarle a esas compañías que van a tener grandes valorizaciones. Pero ahí va de nuevo el desafiar a todos los stakeholders a revisar sus propuestas de valor, a revisar sus tesis, a ver cómo construir soluciones de manera diferente. Porque en mi perspectiva de las conversaciones, cientos de conversaciones que he tenido con corporativos, están muy preocupadas las personas que están en el área de innovación porque cada vez tienen menos engagement del board y del management porque no están haciendo goles, no están trayendo innovación al core business, no están trayendo la promesa que hicieron al principio de comprar startups que vengan a agregar un valor que eleve apenas un chiquitito al negocio principal, ya pagas la inversión o la adquisición que hiciste. Entonces,
justamente yendo para atrás y dando visibilidad, trabajando juntos de manera hermanada desde el día cero, creo que bajas el riesgo, visibilizas en el tiempo, aprendes con ellos, no tomas riesgos, insisto, no haces esa inversión y motorizas la innovación hacia adentro de tu compañía. Y ahí un tema creo que muy importante es el sponsorship de innovación dentro de la organización. Si es desde la más alta dirección, no funciona. Entonces, ¿qué Si tipo? no es, Claro, si no es, sí o sí tiene que no ser. tiene que ser. Entonces, pero ¿cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo hacemos para que esa alta dirección entienda este modelo y cuáles serían esos quick wins para que esa persona de la alta dirección pueda sustentar de que su tesis, su teoría, su estrategia era acertada? Creo que hay un trabajo colaborativo para hacer. Uh-huh. Nosotros, desde el lado de la startup, tenemos que dar mayor previsibilidad, más claridad en los roadmaps, hablar con esta claridad de qué pasa el mes 3, qué pasa el mes 6, qué pasa el mes 12, qué pasa el año 2 y el 3. Desde el lado de el equipo de innovación del corporativo, tiene que transmitir con mayor fuerza la necesidad de innovación y de acelerar los procesos, esto por la amenaza que trae la inteligencia artificial y cómo está haciendo que startups traigan propuestas de valor más concretas al mercado con mayor rapidez. Y no solamente desde adentro de Perú o de Latinoamérica, sino ya la competencia puede venir desde China o puede venir desde India o puede venir de cualquier lugar del mundo. Sí, sí. La inteligencia artificial está quitando la barrera idiomática y cuando estamos hablando de soluciones de software, el software puede ser creado en cualquier lugar del mundo. Entonces, pero vayamos ahí al tema de AI porque creo que en el pasado, y te hablo, o sea, muchos años atrás, el crear una empresa era muy costoso, la cantidad de infraestructura que necesitabas, la cantidad de personas que necesitabas. Entonces, llegar a ese nivel de facturación tomaba muchísimo tiempo y por ende, claro, esperarías que sea una empresa que tenga que valer mucho. Pero hoy día, con el tema de SaaS, puedes tener un equipo más chiquito, puedes generar ventas recurrentes y puedes llegar a una valoración más alta de manera más rápida. ¿Cómo AI entra en juego para seguir apuntando a que yo pueda crear una empresa más rápido, más barato y por ende mi múltiplo del exit, por más que es una venta de 5 millones, si le metí 500,000 o entré cuando valía medio millón, puedo tener ese resultado? Mira, justamente hablábamos con vos y también he hablado con otros inversionistas, angels y VCs, que están adaptando la tesis de retorno esperado. Quizás no buscar tanto que el 5% de las compañías que inviertas, es decir, 1 de cada 20 te retorne todo el fondo, sino buscar que múltiples compañías les vayan mejor, tengan exits a menos tiempo. Sí, sí, sí. Aquí hay 3 factores, ¿no? Retorno, tiempo y riesgo. Así es. Entonces, tienes que buscar un retorno quizás menos elevado, pero más posible, en menor tiempo, y entonces le das mucho menos riesgo. Así es. Esa combinación creo que está haciendo a los nuevos tesis de inversionistas o quizás a los nuevos fondos que VCs antiguos o angel investors antiguos que vienen con mucha experiencia están adaptando al mercado porque sabemos que no estamos en Silicon Valley. No, claro. En Silicon Valley vos fracasas y al otro día levantas con más fuerza todavía porque tienes más experiencia. Eso no sucede en Latinoamérica, no hay suficiente capital. Aquí todavía no tenemos esta connotación del fracaso muy digerida. Entonces, creo que el inversor tiene una oportunidad muy grande de rever estas cuestiones y de que justamente respondiendo a tu pregunta, el AI te dé la posibilidad como startup o como grupo emprendedor a crear soluciones más rápidos. No solamente del producto digital, sino soluciones de conexión con el mercado. Entonces, que puedas hacer campañas de inbound marketing con mayor agilidad, puedas crear más contenido en tu LinkedIn, puedas tener un blog
muy autosuficiente, puedas hacer tu trabajo como startup desde el punto de vista de crear tu marca personal, ser un referente a nivel individual, pero también a nivel grupal. Entonces, la inteligencia artificial, pero también la inteligencia de los emprendedores, de todo lo que hemos venido aprendiendo, va a acelerar estos procesos de go-to-market, ya los está haciendo, y en este sentido creo que va también a traer posibles salidas de compañías a evaluaciones más moderadas, pero que en definitiva suceda mucho más rápido. Eso creo que también agiliza la innovación. Porque al final es un tema de múltiplos, no es que necesitemos que todas las empresas sean unicornio, porque yo puedo obtener un múltiplo de mi fondo entrando a valoraciones mucho menores. Jaime, ojalá que Perú tenga su unicornio y tenga varios, decenas de unicornios. Ojalá que toda Latinoamérica sea una fuente de unicornios. Pero no veamos eso como el único camino. Es un error muy grave. Ayer estuve en una mesa de mentoría. Ayer se dio la experiencia en Endeavor, en Argentina, en Buenos Aires. Miles de emprendedores inspirándose con genios. Esto en el 2010 me tocó estar en Endeavor Argentina. También lo hice varias veces en Endeavor a nivel regional. Y también estuve en Endeavor Colombia, en Endeavor Chile hace varios años, ¿no? Pero desde hace 10 años estoy compartiendo una mesa de mentorías acerca de cómo levantar capital o de dónde buscar tu primera inversión. Y mi tesis es que los founders tienen que ser los primeros inversores, los primeros que se la juegan no solamente con capital, sino también con su tiempo. Tienen que posicionarse como referentes en la industria para justamente dar más confianza. El corporativo se va a dar vuelta y va a decir, ¿quién es este founder que me está trayendo esta solución? ¿Quién es la empresa? ¿Cuál es el grupo de colaboradores? Y es muy diferente la respuesta y la confianza que vas a tener si esos founders no los conoce nadie, no tienen una reputación online, versus si lo tienen y hablan permanentemente en un sentido muy generoso, comparten conocimiento, le hablan a la corporación con mucha confianza, le hablan a sus otras audiencias, clientes, partners y potenciales inversores. Entonces los founders tenemos mucho por hacer y lo que ayer hacía en la mesa esta de mentoría era, levante la mano, eran 60 personas. Los founders que están buscando inversión, 90% levantó la mano. Levante la mano los que quieren levantar inversión del lado de VC y el mismo 90% levantaba la mano. Entonces, esto es lo que creo que hay que desmistificar un poco porque no nos acerca al éxito del ecosistema emprendedor en los números que ya hablamos en un principio, y creo que muchos deberían estar pensando más en el bootstrapping. Y si llega eventualmente a tener product market fit, que pueda existir una inversión de un ángel, de un VC, de un CVC, para que te lleve y te empuje al próximo nivel. Pero el bootstrap mindset y el growth mindset debería ser un must en todas las compañías. A mí me encanta. O sea, y en el portafolio, las dos compañías que hemos invertido hasta el momento, todos han arrancado con ese bootstrap mindset y es de-risking la inversión al primer inversionista. Al 100%. Sí. Y estás más confiado de que esa conexión que tiene el founder con el mercado o esa startup con el mercado le va a llevar a crecer, y por más de que tenga que hacer pequeños pivots, nace de una solución que fue co-creada con el mercado. Exacto. Y no solamente con el founder súper exitoso y que se las sabe todas y que dice yo sé lo que el mercado necesite. Así fracasé rotundamente y no pude salir de esos 6 meses de depresión cuando, después de que me fue tan bien con eBay haciendo la red de clasificados online para Latinoamérica, empezamos el Airbnb. En realidad era el HomeAway para Latinoamérica. Y empezamos creciendo con todo. Yo, con una falta de humildad total, que es un error para todos los emprendedores, dije, yo sé lo que el mercado necesita, voy a poner $2 millones míos, voy a levantar $2 millones de inversionistas. Empezamos con una evaluación demasiado alta, sin señales de product market fit, expandí a 5 países con equipos en 5 países. Y al año, cuando se nos iba acortando y achicando el capital y teníamos un burn rate inmenso, tuvimos que ir para atrás. Y esa involución tiene un costo inmenso. Ya nos habíamos gastado la mitad de esto.
Cuando empezamos a conversar con el mercado, a los 2 años de creada la startup, Sí. se llamaba Segundo Hogar. Recién ahí nos dimos cuenta que la solución, ni siquiera el modelo de negocio de la solución era la adecuada. Nosotros empezamos como un B2C y en realidad era un B2B2C. Wow. Necesitábamos a los partners locales, que eran aquellos que tenían propiedades, property managers, Sí. para llegar a los clientes finales. Necesitamos una oferta mucho más robusta y una oferta y un modelo de negocios que era transaccional y no de clasificados como lo habíamos propuesto nosotros desde un principio. La distancia que existía entre mi idea, que esa sí emprendí solo, así que puedo hablar de mí, y me equivoqué solo porque quería ser el founder que venda 3 compañías, y entonces sí, es súper exitoso y que pocos emprendedores en Latinoamérica lo hayan hecho, y así terminé fracasando por esa falta de humildad y por ese foco en mi ego y no foco en las necesidades del mercado. Así que esto creo que es lo que tenemos que aprender, y que todos los founders nos comprometamos al máximo por nuestras startups para derramar ese mismo mindset. Solamente así, si hay un founder advocacy, que sean los influencers de sus compañías y los influencers de sus industrias, vamos a lograr que haya un employee o collaborator advocacy, y finalmente que exista un community advocacy, que los mismos usuarios o proveedores o clientes de estas soluciones sean los que recomienden a tu producto. Ese es el sweet spot al cual deberíamos llegar todos los founders, pero requiere que inicialmente seamos nosotros los que estemos, inclusive antes de crear la solución o antes de tener millones de dólares de facturación, que hablemos de necesidades, que hagamos podcasts, que hagamos webinars, que nos pongamos a compartir conocimiento. Al final del día somos nosotros los que estamos acercándonos más al mercado, y tenemos la capacidad y la velocidad que a bajo costo lo podamos hacer. Y quiere que te diga algo, tiro un chivo, como decimos aquí. ¿Cómo se dice acá? Un chivo es una autopublicidad. Ya. La primera solución que creamos en Squatch Ventures es una metodología, una solución de crecimiento, de growth, de visibilidad y de posicionamiento para startups, para empresas ya un poco más avanzadas, e inclusive para corporativos y hasta venture capital o CVCs que quieran posicionarse en el mercado como los referentes, que se animen, y nosotros ayudamos mucho a que se animen a compartir conocimiento, compartir contenidos, y que genere a través de todos sus colaboradores un posicionamiento de la marca personal de esos colaboradores y que potencia la marca empresa. Si un colaborador habla de la compañía, tiene 7 veces más impacto que la compañía hable de su compañía. Y se posiciona como marca empleadora, los clientes dicen, qué bueno, toda la fuerza que tiene en LinkedIn. Todos los días me encuentro con personas que me dicen, abro LinkedIn y primero me aparece algún post de un squatter. Es un efecto buscado. El mes pasado, en mayo, hicimos 132 posts en LinkedIn entre los 20 squatters. Pero mucho más importante todavía es que salieron 82 blog posts. Y esto nos está generando un posicionamiento orgánico, con un hockey stick en términos de tráfico orgánico. Nos estamos posicionando y estamos teniendo reputación en Google, pero también nos estamos posicionando en LinkedIn, en donde estamos teniendo una reputación con diferentes stakeholders. Esto creo que es lo que le hace mucha falta al mercado para poder tener esa conexión y poder bajar las tasas de fracaso y maximizar las chances de éxito. No, está increíble y me parece un camino espectacular. Hay un poquito... Perdón, esa empresa, Sí. abiertamente, creemos que va a llegar al $1 millón de facturación en poco más de un año. Y ese es el segue exacto a lo que te quería preguntar. Y quiero ver cómo eso está igual o diferente hoy y con Latinoamérica o Estados Unidos, pero saco esto que dice Jason Lemkin, de una startup B2B SaaS tiene que crecer 3x al año, 3x al año, de ahí 2x, 2x, 2x,
para realmente llegar a ese punto donde va a ser una compañía que puede ser adquirida o hacer IPO. ¿Cómo tú ves que eso se está manteniendo, esa métrica o ese objetivo de 3-3-2-2-2 en la actualidad, y si es que varía en algo con América Latina? Eso te iba a decir, gracias. Y otro tip para el mate, no te puedes adueñar del mate por más de 3 minutos. Pero no, tengo que pasarlo, ¿no? Ahí está esperando que me lo pidas. Era como, no quiero interrumpir la conversación. No, tiene que estar atento. Y aparte he visto que tienes ganas de tomar un próximo mate y un próximo mate, ¿no? Sí. Mientras más mate vas tomando, la yerba se va lavando con el agua, entonces va teniendo menos intensidad el gusto de la yerba. Sí. Entonces cada tanto tienes que hacer un recambio de yerba. Pero esto no lo vamos a hacer. No creo que... Después hacemos el tutorial para que vean cómo es que se hace. Sí. Contestando tu pregunta, yo creo que en Latinoamérica iba a empezar por eso y justo lo dijiste al final. Sobre todo es para startups iniciales. Fíjate vos que llevarla de cero a lo que sea, el crecimiento es infinito, porque la base es cero. Entonces, el primer año, el crecimiento no tiene sentido ni mencionarlo. Nuestra tesis es que debería estar entre 100 a 150 mil dólares de facturación anualizada, unos 10 mil dólares de MRR. Para que el segundo año estés entre los 500, el tercer año puedes estar en el millón y pico. Entonces ahí sí se empieza a partir del segundo año. Ese millón que tú dices te refieres anualizado, el ARR, ¿no? Sí, el Annual Recurring Revenue. Correcto. Entonces si vos tienes estos crecimientos, yo creo que ese 3-3-2-2 puede ser para el segundo o tercer año, o a partir del segundo o tercer año. A partir del segundo año ya deberías tú un poquito medir eso, de 2 al 3, del 3 al 4. Y aparte ya tienes un montón de señales del mercado, entonces es más previsible, es más calculable. Por eso es que nosotros amamos este concepto de B2B SaaS. Te da mucho más previsibilidad, baja riesgos, hace más posible esos exits. Hay una evaluación clara que generalmente está para un estratégico cerca de los 10x, para uno no estratégico cerca de los 3 a 5x de evaluación en función del ARR. Entonces, para todo es un sistema informado en el cual vos puedes tomar decisiones fundamentadas. Y creo que con algunas empresas outliers ese crecimiento puede ser mucho mayor. Entonces, si vos tienes una facturación inicial al principio de 100 mil dólares, quizás el año 2 puedes alcanzar un 10x y estar en el millón de dólares de facturación. Creo que este es el caso de Inbound Tools, que es esta solución que estamos hablando de growth. El fit con el mercado es inmenso. Y aquí un tip inicial muy importante para nuestro mercado y que los corporativos deberían estar muy atentos es la parte y el componente de servicio adentro de una solución de software. Yo no creo en aquellas en donde el servicio es más de un 20% de un software as a service. Al principio, quizás ese componente está al revés. Es 80% servicios, entiendes cómo es la solución, lo atas con alambre al software solamente para que entregue el feature que el cliente está buscando. Y después sí vas en el tiempo, digamos, cambiando y metiéndole mucha energía al software, pero sin haberle metido tanto al principio, sin haber hecho el trabajo de entender perfectamente qué es lo que los clientes necesitan. Entonces, de esta manera, con esta construcción, primero de servicios e ir cambiándolo, el mercado puede tener mejores reacciones, va construyendo con vos el producto, va viendo la evolución de tu software y sobre todas las cosas de tu solución, e inclusive el upsell puede ser mayor. Features que no te hubieras imaginado al principio, tus clientes te están diciendo, yo ahora necesito esto. Y otro tip para founders es cobrarle a tus clientes por esos desarrollos de fit. Pedirles que te adelanten un año de facturación por lo que cobrarían eso. Ellos son los principales beneficiarios. Deberían entender esto y no les debería costar tanto. Entonces, varios tips hemos tirado aquí de cómo nosotros estamos desarrollando estas soluciones y animarnos a co-construir esto colaborativamente con las corporaciones. Creemos que nos puede impulsar, puede ser un mecanismo
de go-to-market que sea complementario a todo el inbound marketing que ya dijimos que va a traer orgánicamente, más otras soluciones de outbound marketing. Y aquí quiero hacerle doble clic, no me lo has preguntado, pero los inversionistas de B2B SaaS están diciendo que el outbound está decreciendo enormemente en términos de su impacto. O sea, outbound, para que la audiencia tenga más claridad, ayúdame a definir el outbound y inbound como para que esté un poco... Claro, el inbound es lo que explicamos antes, esto de compartir contenidos, conocimientos, generar una enorme cantidad de contenido, visibilidad. Paras el ecosistema para que después te y tienes visibilidad en Google y en todo el ecosistema y entonces caen a tu sitio o a tus páginas en redes sociales y te hacen consultas y ahí empieza ese proceso de embudo comercial. El outbound tiene un inicio diferente. Vos llegas a tus clientes potenciales sin que ellos lo hayan necesitado. Obviamente que se hace filtrando para que sean lo más adecuados posibles, que tengan el fit, que tengan el perfil más parecido a tu ICP, es decir, Ideal Customer Profile. Y le estás llevando de poco a poco, le estás evangelizando, le estás dando contenidos y luego llegas en el tiempo a hacer una propuesta comercial. Ese outbound se han creado últimamente, digo, en el último par de años, soluciones que parecen hacer magia, pero que cada vez tienen menos efectividad. Y cuidado, founders, si ustedes utilizan demasiado de estas herramientas, van a tener problemas de posicionamiento en el mercado. Y solamente hay una sola oportunidad de crear una buena impresión, tener este sentido de que no le estás vendiendo, sino que le estás compartiendo. Entonces, el outbound tiene que ser cuidadoso, llevado más al tiempo y no ser algo con urgencia y que no vaya a un sentido comercial, sino de entrega de valor. El outbound ha caído enormemente en términos de oportunidad y esos VCs, estamos hablando de VCs globales. Hay un podcast tremendo que se llama 20 VC. Claro, Harry Styles. Si lo escucho. Ahí en ese podcast salieron no de uno, sino de varios VCs en B2B SaaS que dicen, yo no invierto en startups que tienen canales de distribución, sobre todo vinculados al outbound, y sí invierto en aquellos founders que han hecho el trabajo de potenciar su marca personal, potenciar la marca compañía y las estrategias de content marketing que te hagan el inbound mucho más potente. Me gustaría hacer doble clic en algo que has mencionado hace un rato, de startups vendan, cobren a sus clientes, porque es una cosa que a veces es... Muchos tienen miedo de empezar a cobrar desde el día 1 porque dicen, bueno, sin esto quizás no voy a poder probar la solución en el cliente. Muchos corporativos van a decir, uy, pero es que yo sacar plata, tener que agregarlo en el presupuesto para hacerlo con una startup, quizás mejor dámelo gratis y con eso, con el demo, entonces después podemos justificarlo. Entonces, eso yo lo he visto, genera muchas fricciones, genera lentitud y la startup es la última que tiene la posibilidad de deferir el pago. O sea, estás preocupado de llegar al próximo mes, tu runway se reduce si es que estás gastando tú en hacer muchos pilotos cuando te lo debería pagar el cliente. Entonces, me encantaría que tú nos dijeras un poco cuál debería ser la buena práctica, tanto para la startup como para el corporativo, como para la pyme, porque si hay algo que como inversionista me encantaría ver, es cómo en tu piloto o en tu prototipo con no-code ya te están pagando. O sea, si es que el producto ni siquiera está listo y ya te están pagando, qué mejor señalización de fit. Entonces, ¿cuál sería la mejor práctica en este sentido? Yo puedo hablar de cuál es para nosotros la mejor práctica y lo que estamos haciendo en Squads con cada una de las empresas. Y es ir un poquito más allá. Yo creo que la primera diferencia que existe entre un emprendedor latinoamericano y un emprendedor americano es la capacidad de los skills de ventas, la fiereza comercial. Un emprendedor americano sin ni siquiera un PowerPoint sabe perfectamente
lo que su solución viene a brindarle al mercado, quiénes son los Ideal Customer Profiles, hacen trabajo para identificar, van por ahí, hacen las exploraciones, el discovery, conectan con el mercado, recién ahí empiezan a generar las soluciones, les venden a sus primeros clientes que les paguen y les adelanten estos recursos financieros para brindar esta solución. Al mismo tiempo van consiguiendo financiación porque el ecosistema está bastante más robusto, entonces es muy diferente al founder, el camino que tiene que hacer el founder latinoamericano, que el ecosistema, primero hay mucha desconfianza, entonces los inversionistas ángeles ni los primeros cheques de fondos institucionales como el tuyo van a invertir y dice, traeme revenues y después vemos, digamos. Entonces, el mindset debería ser, yo necesito validar con el mercado, traer esto, entonces en el juego del huevo o la gallina, ¿qué va primero? ¿Validar con el mercado o validarme con los inversionistas? Aquí no hay esto de que vino primero el huevo o la gallina. Primero es el bootstrap mindset y el conseguir revenues de parte del mercado. Eso les baja infinitamente el riesgo que tiene un inversionista, pero también el riesgo que tiene un cliente. Entonces, yo creo que estamos vendiendo siempre, pero no siempre con un espíritu transaccional. Debemos iniciar con un espíritu de evangelización, de ser generosos con compartir conocimientos, con compartir aprendizajes que vas teniendo en esta industria. Por más de que seas nuevo en esta industria, te tienes que animar a compartir lo que vas viendo del mercado, inclusive de aquellos competidores que están instalados hace más tiempo y que vos estás trayendo una solución diferente. Entonces, cuando evangelizas, cuando tienes esa conexión, cuando compartes ese contenido, ahí sí puedes pasar a la parte más transaccional. Cuando tienes un vínculo con el cliente, que le has pedido feedback, que le has preguntado acerca de los dolores, que le has pedido feedback acerca de los primeros features que vas teniendo, ya se crea una relación, casi de cofundador, o co-creador de esa solución. O sea, entonces son clientes. Y también qué mejor entrar temprano en este proceso porque se va a adaptar mucho mejor a tu necesidad y no al de otro. Y ahí sí le ofreces muy buenos deals para entrar temprano. En Estados Unidos también hay deals que son, pagas una vez ahora para siempre. Claro. ¿No? Claro, tienes un altísimo riesgo de que a los 6 meses no esté más esa solución y no tienes derecho a reclamarlo. Pero creo que para Latinoamérica es muy potente cuando vos le brindas bajada de riesgo, el acercarte y conversar muchísimas veces, el traerle soluciones específicas y ver cuál es la necesidad del cliente. Tenemos que ser empáticos con el otro lado y ver dentro de esas necesidades también la tuya y cuando sea el momento justo hablar de la monetización. Yo para hacer esto lo puedo hacer, te lo puedo traer en un mes este feature, pero voy a necesitar 2, 3, 4, 5 mil dólares para desarrollarlo. Te hago una propuesta, a ver qué te parece. Te doy un año de adelanto, digamos, mejor dicho, te doy un año de servicio, de solución, pero me pagas el año adelantado con un 50% off. Esa es una de las que más me gusta. A mí no me gusta el te doy gratis. Porque primero, creo que no lo valoran. Segundo, creo que, bueno, vamos a hacer, y ni siquiera lo van a tomar como serio, no se van a enganchar y no van a tener un alto uso. Y tercero, va a ser muy difícil que después lo paguen. Entonces, esa es mi visión de que creo que hay que ser agresivos y tener conversaciones más cercanas. Una vez que, de nuevo, has creado confianza, creo que es posible esa conversación más transaccional. ¿Ves? Vas aprendiendo. Ya estoy entendiendo muy bien el protocolo. Y acá es donde quizás hay posiciones encontradas, porque hay startups que quieren venderle al corporativo y dicen... Y hay dos caminos. El que desde el día 1, desde que fueron creadas, es directamente ir y vender al corporativo y saber de que va a ser una relación larga entre que estás construyendo, están haciendo cosas. Pero hay otros que dicen, no, yo algún día le voy a vender a un corporativo, pero hoy día por un tema de que no va a estar la solución lista con los features, todos los bells and whistles para poder vendérselo, arranco con mid-market, voy robusteciendo la solución y de ahí voy y le toco la puerta al corporativo. No sé si necesariamente en este segundo camino van teniendo conversaciones en paralelo con el corporativo para estar seguro que también están yendo por el camino correcto,
Pero tú, ¿cómo ves estos diferentes caminos? Yo te puedo decir de nuevo de nuestra Sí. tesis, Sí, sí. y que por supuesto está basada en muchos años de aprendizaje, Sí, sí. pero que no necesariamente es el traje que se tiene que ajustar para todo el mercado o todos los founders que sigan este camino. No estoy enseñando y predicando desde los conceptos y esto tienes que hacer porque es el proceso a seguir, sino permitime compartir lo que Sí. nosotros creemos. La corporación le va a tomar más tiempo el validarlo internamente y que te compren y encima que te paguen. Sí. Eso te puede hasta matar. Puede tomar 6, 9 meses, claro. 12 meses para que suceda ese proceso. Por eso es que nosotros empezamos con la hipótesis de vamos juntos a solucionarle problemas o dolores a tus clientes. Probablemente haya miles de pymes, miles de empresas que pueden tomar decisiones más rápido. Entonces, ahí vas a ese mid-market o a ese, quizás, tickets que ni siquiera son mosquitos en términos del ARPU, ¿no? Que si quieres podemos hacer doble clic sobre eso. El ARPU es el Average Revenue Per User, entonces es lo que te anual, tu cliente promedio por año. Y si, es muy diferente si te paga $1 millón o 10 millones de dólares, como podría ser una corporación, o si apenas te paga centenas de dólares o poquitos miles de dólares por año. Entonces, quizás empiezo desde abajo, pero atraído o partnereado a través de corporación que ya tiene ese acuerdo comercial, ya tienen esa relación, que no la tienen con la startup. Entonces, si vamos apadrinados por los corporativos a solucionar problemas y dolores de pymes, quizás sean miles de dólares al año que en volumen pueden traer ese aprendizaje para ir a venderle a un enterprise en cientos de miles de dólares. Pero no vayas a un enterprise, nosotros por lo menos no vamos a enterprise desde el día 1, porque tenemos que construir una solución bestial, que no sabemos cuántos corporativos o enterprise van a comprar. El riesgo es inmenso. Estamos en Latinoamérica, una región muy adversa al tema de construir soluciones innovadoras, a adopción de tecnología, a adopción de B2B SaaS. Es 7 veces, estoy con el número 7 hoy, 7 veces menos desarrollado el mercado y más chico el mercado en toda Latinoamérica, incluyendo Brasil y México, que solamente en Estados Unidos. La adopción de B2B SaaS es muchísimo mayor. Entonces, esa es nuestra tesis, ir con corporativos a pymes que puedan ir haciendo crecer el ticket anualizado y poder llegar en 3 a 5 años a venderles a los corporativos con una solución mucho más robusta. No solamente a corporativos de Latinoamérica, sino que podrían ser también middle market o upper market o enterprise en Estados Unidos. Eso sería un super sweet spot. Eso a mí me encanta la idea porque siempre tenemos esta división de que, bueno, Latinoamérica se queda en su país o se quedan en la región, ni siquiera me meto a Brasil, porque Brasil es todo otro mercado, que es otro... Yo creo que incluso está la idea de, ¿por qué no podemos desarrollar tecnología que sea usada en otras partes del mundo? Vamos de nuevo a la AI. Sí. Es uno de los enablers. Sí. No lo contábamos con este GPT que nos permita hoy traducir código, traducir propuestas comerciales. Sí. Por supuesto que esto no soluciona absolutamente todo. Probablemente necesites equipo en Estados Unidos, que es costosísimo. De nuevo, yo no empezaría con una solución por Estados Unidos, sino que la testearía rápido en países latinoamericanos. Estamos hablando de los primeros 3 años. Y cuando tengas algo más robusto y puedas vender más software, en ese proceso de tener 80, 90% de software. Pero también fíjate lo interesante de este punto. Si entras en un mercado como Estados Unidos, la capa de servicios tienes un diferencial inmenso en términos de que sos 3 a 5x más eficiente, menos costoso. Si contratas a alguien en Estados Unidos para dar servicio, estamos hablando de personas que al año te cuestan $50,000 para arriba. Si contratas a alguien como un sales manager, estamos hablando de $200,000 al año. Algo que una startup latinoamericana no puede comenzar por ahí. Eso fue nuestro aprendizaje de segundo hogar.
Tenemos recontra equipos en México, en España, en Colombia, en Argentina y en Chile. Entonces, después tuvimos que ir para atrás porque no podíamos seguir bancando esos costosísimos equipos y desarrollando tecnología. Entonces, focalizamos en construir esa tecnología quizás para empezar a dar soluciones y luego sí con la aspiración de crecer. De nuevo, aquí no hay para nosotros huevo la gallina. Se empieza chico y se empieza con mucho más servicio que tecnología. Sí, sí. Pero creo que lo que más puedo rescatar de esta conversación y es desde el día uno no desvincular al corporativo en el proceso, ¿no? Sino trabajar de la mano con estas grandes empresas para poder ayudar a satisfacer las necesidades de su cliente y en el proceso aprendes mucho y luego estás generando la cercanía para luego probablemente dar el paso a un exit con esa empresa. Entonces, yo ese te diría que es uno de los highlights que me lleva a la conversación porque la gente no lo aplica de esa manera. Un exit temprano o si para el corporativo no es tan estratégico y quiere un retorno financiero mucho más potente, que tenga la posibilidad, validando de que tiene ese potencial, de ir juntos a Estados Unidos y, ¿por qué no?, ir por el camino del VC puro y duro. Sí, claro. Pero ya con más fundamentos, con más casos de éxito, con la expansión lograda en toda Latinoamérica, que es otro rollo que podremos tener todo un podcast para conversar y no lo vamos a hacer ahora. Pero digo, necesitamos de esos procesos de de-risking, y creo que es a través de información, a través de vínculos, a través de muchas conversaciones, que hoy por hoy ni los founders, ni las corporaciones, ni las pymes, ni los VCs estamos teniendo, y por eso es que está desarticulado. Y la propuesta a todos es que trabajemos más cerca, que crezcamos estos vínculos de confianza, que hagamos este tipo de, no solamente podcast, sino eventos en donde evangelicemos, donde compartamos, hagamos mesas redondas. Yo no soy experto de nada, no soy quien para venir a hablar de cómo hay que hacer las cosas. Y por eso es que muchas veces he contestado a la pregunta de puedo contar mi experiencia y te puedo contar de lo que estamos construyendo nosotros. No hay un solo playbook, pero sí creemos que tenemos que fomentar la confianza para que toda la innovación se genere, se potencie. Ojalá 100x en los próximos 10 años. Ese es mi sueño, porque terminando quizás por donde empezamos, tenemos que ver otra Latinoamérica, que no seamos el granero, el minero, el frutero del mundo, sino que seamos el talento, que nos animamos a hacer la inteligencia y sobre todo hoy con las oportunidades que tenemos de utilizar ese talento tecnológico, utilizar ese movimiento y mindset emprendedor que hoy existe, pero que no todos se animan a construir por la enorme tasa de fracaso. Entonces, si es que todos colaboramos, yo creo que Latinoamérica se avanza muchos casilleros, nuestras corporaciones van a ser más potentes, no van a tener tantos riesgos de que sean superados por empresas 100% tecnológicas como sí han sido en Estados Unidos. Las primeras empresas del mundo son Amazon, Alphabet, que es Google, Meta y han superado a los Walmart, a los GE, etc. Me hicieron una nota para El País hace unos días de que Nubank acababa de superar a Itaú en Brasil en términos de valuation. No es increíble, es creíble. Es súper creíble. Es lo que va a suceder. Entonces, corporativos, gente que está en innovación, hagamos esto posible. Es un llamado para que todos conversemos más y potenciemos la innovación. Los corporativos son para mi modo de ver, los que tienen mayores chances de sacarle provecho si es que el ecosistema de innovación y de startups se motoriza. Pero así también los VCs, los CVCs y los founders. Pero no tenemos que solamente aplicar recetas de Silicon Valley, sino que tenemos que co-crear recetas que se ajusten a las necesidades de Latinoamérica. Totalmente. Ahora, no me gustaría cerrar el podcast sin entrar un poquito más a lo que hace Diego. Y tengo unas cuantas preguntas. Y arrancaría, quizás vamos por lo más fácil. ¿Cuál ha sido el libro que más te ha inspirado? 2, ¿puedo decir 2? Adelante. Transitando mi fracaso más grande, 2016, leí
2 libros que me cambiaron la vida. En el momento más bajo de mi vida es cuando más me sirvió para educarme y para cambiar mi mindset desde abajo. Más me enseñó al final del día. Uno fue The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz, Sí. que el capítulo 4, que es The Struggle, cuando Ben estaba transitando un levantamiento de capital, la mujer estaba enferma, a su socio le agarró un infarto, no lograba la financiación y se moría al mes siguiente la startup. Bueno, dije, yo acabo de transitar un fracaso, pero no estoy tan mal como otros, entonces no te sientes el más tonto de la historia. Me ayudó muchísimo ese libro. Me acuerdo también una parte donde dice Ben que sale de un inversor que le invierte, pero que le había preguntado sobre algunas cuestiones adentro de su planilla de proyecciones y que no sabía, había dudado en las respuestas. Entonces el inversor le dijo, mira, confío en vos, te vamos a invertir, pero nunca más te presentes en una conversación con un inversor sin entender perfectamente cada una de las celdas de tu planilla de proyecciones. Y el segundo libro es The Customer Funded Business, el negocio fondeado por clientes o la startup fondeada por clientes. Justamente en ese 2016-2017 un amigo de EO me regaló un libro de John Newlands, que es un profesor del MBA de la London Business School, que él acababa de tomar una clase y de hecho estaba dedicado al libro. Y me lo regaló, y esa es la generosidad que hay en el ecosistema emprendedor. Me dijo, léete esto. Y yo digo, la puta madre, tendría que haber leído este libro 1 o 2 años atrás y mi vida hubiera cambiado. Totalmente. Porque es justamente todo lo que acabamos de hablar en este podcast, ¿no? Cómo acercarte enormemente, abrazar el mercado y hacer soluciones en función de lo que ellos necesitan. Y te abre un montón de alternativas para empezar a estas preguntas que me hiciste, a cómo plantearle deals a tus clientes, cómo hacer para que ellos sean los fondeadores de tu startup y no necesariamente que vayas por el camino de la inversión. Esos han sido los 2 más potentes y me hubiera encantado y me encantaría que todos no solamente los founders, sino los corporativos y los VCs lean estos libros. No, creo que es útil para todos. Siguiente pregunta. ¿Quién ha sido la persona que más ha influido en tu vida? Mi viejo. Sí. Y no me hagas hablar porque estoy sensible. Uy. Mira, en 12 días mi viejo cumpliría 80 años, el 19 de junio. Y se nos fue hace 4 años. Y primero me inspiró muchísimo con mi madre, mi viejo psiquiatra. Y tenía su consultorio, típico profesional, pero tenía ese sueño emprendedor de crear una red de salud, de prevención y atención de salud mental para todo el norte de la Argentina. Tuvo centenas de conversaciones, muchas de esas fui cuando tenía 10 a 15 años, de otros colegas de él, psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, neurólogos, inversores, gente high net worth individual del norte de la Argentina, y nadie confió en su visión. 0 inversionistas. En el año 88 fallece mi abuela y mi mamá cobra una herencia y se la pone a disposición de mi padre para que empiecen con este sueño conjunto. Entonces, 50 y 50, mis padres me enseñaron a lo difícil que es conseguir inversores, conseguir confianza del mercado, pero me inspiraron también en ese sentido de resiliencia, de valores. Todavía siguen siendo socios hasta su último día. Ahora ya pasamos por el protocolo familiar este año, que es otro key learning, ¿no? Que creo que tiene que estar muy bien. Y han sido hiper generosos con mostrarnos que ese sacrificio, ese compromiso, esa dedicación, ese pensamiento de largo plazo, entender que las cosas no son fáciles si decides emprender, han sido mi fuente de inspiración y la razón quizás por la que vengo de Santiago del Estero, una provincia que hay muy poca innovación y muy poca iniciativa privada, muy atada quizás al gobierno, pero no de hoy, sino históricamente.
Y yo viendo todo eso, fui como una reacción al status quo, y eso es lo que más, definitivamente, lo que más me ha inspirado. Buenísimo. ¿Qué es lo que hace que te despiertes con esa energía todos los días? Ellos, los squatters, los junior founders que están queriendo aprender a través del ejemplo que damos, y creo que damos el ejemplo a través de la acción. Sí. Mira, un squatter, si quiere entrar en squatter, tiene que estar dispuesto a tener 200 conexiones por mes con el mercado, conversaciones. Y no necesariamente son propuestas comerciales, pero también tienen que hacer al menos 20 propuestas comerciales por mes. Tienen que hacer 20 publicaciones en su LinkedIn por mes. Tienen que hacer 20 posteos en el blog por mes. Y tiene que ser parte de un embudo de ventas, en el cual se comprometen en la parte final, no solamente abriendo oportunidades, sino cerrándolas y haciendo lo que el emprendedor, todo emprendedor tiene que saber más y ser un experto, que es vender. Si no, la startup no tiene futuro. Eso me inspira todos los días a sacar la mejor versión de mí, a liderar por el ejemplo y el walk the talk, ¿no? El hay que a mí no me va. Me gustan los emprendedores hacedores, y eso es lo que me inspira a ver que emprendedores y emprendedoras de 20 años, 21 años, 22 años tienen un músculo, una energía que vos has podido vivir no solamente aquí en Buenos Aires, sino también en Miami, cuando Cristian, Laste, que son junior founders, o Daniel o Diego, te servíamos y invitamos a la conversación para que tengas como un impacto y digas, wow, aquí hay algo, aquí me siento cómodo, aquí podemos construir algo. De hecho, me he quedado impresionado esta semana porque conversaba con varios founders y, o sea, el nivel de profesionalismo, la claridad del mensaje, lo que estaban haciendo, y me decían, pero todavía no voy a levantar capital porque todavía no puedo. Yo, ¿por qué no puedes? Soy menor de edad, me dice. Y es como, ¿cómo va a ser? Entonces digo, y lo viví en el evento de Endeavor, la cantidad de gente joven que estaba interesada en emprender y en hacer cosas era de otro nivel. Es que, Jaime, ahí tenemos un compromiso, vos y yo, y mucho de lo de tu audiencia, que entiendo, hay gente en corporaciones, hay founders más experimentados. Somos los principales motores de este cambio de mentalidad. Los jóvenes ya no te pueden impresionar, estudian casos inspiracionales, como los Marcos Galperines en Mercado Libre, como los Martín y Guibert en Globant, como los Rapis, como los Kavax, etc. Pero nosotros que tenemos mucha experiencia, tenemos que traer estos aprendizajes, proponer estos nuevos modelos de vinculación y relacionamiento en todo el ecosistema desde donde nos toque jugar. Así es. Para que estos junior founders sin experiencia no solamente vayan a buscar capital, como decía ayer, el 90% quiere ir a buscar capital de VCs, sino que también busquen explorar al menos todas las otras alternativas. No estoy diciendo que no vayan por eso, sino que sepan que solamente el 1% lo va a conseguir, y si son sin experiencia va a ser menos del 1%, y si llegan a conseguirlo solamente el 5% va a pasar para poder hacer todo el camino. Hay otras alternativas que para Latinoamérica se ajustan más. Aprendan trabajando en una corporación, aprendan trabajando en una startup, aprendan trabajando en un VC, aprendan trabajando en un CVC, y sobre todas las cosas, aprendan trabajando en la construcción de startups. Y hay muchas alternativas como la nuestra de Squatch Ventures, que abrazamos a aquellos emprendedores que quieren venir a aprender a emprender con nosotros. Y por supuesto, no tienen el equity que les gustaría, no tienen el 100 o 50 o el 33% del ownership. Tienen apenas el 0,1% al inicio, pero de la holding company, que hoy tiene 20 compañías, potenciales 20 compañías. Entonces, todos estamos súper alineados con qué estamos buscando, que es la maximización de la evaluación total del portfolio. Nuestros inversores, nuestros junior founders y los co-founders, estamos en 100% de alineación, que es algo que no hemos hablado, pero es otra falla del ecosistema. Sobre todo VCs, CVCs, se empiezan a ver, a contar las costillas, founders e inversores, etc.
tenemos ese compromiso y cada uno en su lugar tiene no un granito de arena, tiene una inmensidad de valor por dar y un impacto enorme que hacer ahora. Y te complementaría a lo que acabas de decir, que especialmente para los founders que están, las personas que están arrancando y quieren ser founders y ser súper exitosos, porque eso obviamente tenemos que aspirar a ser exitosos, que no es algo que sucede de la noche para la mañana, no es algo inmediato, sino es algo que toma muchísimo tiempo, pero que cuando logras llegar al éxito, pareciera que fue un hit de un día para otro. Pero lo que no ven es toda la trayectoria anterior, los éxitos, los fracasos, por lo cual no tiene nada de malo el decir, ok, en vez de el día 1 arrancar y apostar por crear el próximo Facebook, voy a primero aprender en todos los lugares que tú has mencionado. Es mucho menos sexy. Yo sé. Ayer lo decía, nadie aquí en esta mesa va a decir, estoy creando una pyme. O estoy siendo parte de una empresa en donde tengo el 0,1% del portfolio. No es sexy. Qué poco cool es al principio, pero es mucho menos riesgoso. Pero más allá de eso, están haciendo un máster. Que en vez de pagar por ese máster, te paguen y aparte te den equity y aparte te enseñen a ver cómo son todos estos procesos para ir validando una compañía, creciendo una compañía, haciéndola robusta, que gane dinero, que venda y que después pueda dar toda la vuelta con un potencial M&A. Eso es inimaginable y nuestra verdadera esperanza y nuestro verdadero valor en términos de impacto que esperamos generar en los próximos 10 años es eso. 200, 300 squatters que pasen de ser de founders first time, sin mucha experiencia, a que tengan todos estos fundamentos de creación de compañías sólidas que tengan el potencial de que funcionen en Latinoamérica. Ya pronto estaremos viendo los Squatter Mafia, todos los... Squats Mafia. Los Squats Mafia, ¿no? Porque creo que si ya tienen los fundamentos, todos estos aprendizajes, su emprendimiento tiene muchísimas más chances de éxito que sin eso. Pero ojalá que no sea de nuevo una cosa exclusiva de squats. No, claro. Que esas personas que salen del ecosistema de squats luego puedan también ser de una mafia de un VC o de un corporativo y también de Endeavor y de otras organizaciones que están trabajando hace mucho tiempo por potenciar el ecosistema. Hace tiempo que vengo diciendo, qué lindo sería que seas ex-squats y que hayas en 4 o 5 años creado una compañía que eventualmente pueda ser Endeavor y que luego haya sido invertida por tu VC y por Newtopia y por otros VCs y que finalmente, ¿por qué no? También sea un YC company, que también hay una mafia muy importante. Entonces, lo que creo que hay que tener también es mucha coherencia y consistencia en el tiempo. Esta generación de nuevos emprendedores tienen muchas fortalezas. Quizás la principal debilidad que veo es esa enorme ansiedad de generar resultados inmediatos y que en 3, 4, 5, 6 meses ya aprendí y me tengo que mover a la siguiente cosa. Por eso nuestra propuesta aquí es de 4 años y así es donde terminamos de pagarles o de entregarles todo el equity que le prometemos, que ya no va a ser de 0,1%, sino que va a ser, esperemos, el 0,25%, y que si están preparados, los mejores squatters van a ser los C-levels en aquellas empresas outliers que hagamos spin-off. Entonces, han ayudado a construir la compañía y van a tener un equity quizás del 10-15% de una compañía, pero que ya está totalmente validada por el mercado, que ya factura millones de dólares y que tiene un potencial increíble de que estos, ya no junior founders, sino experienced founders, la pueden llevar al siguiente nivel. Bueno, Diego, yo solo te puedo decir ahora que me regreso a Perú recargado de energía, no solamente por el fabuloso mate. Que dicho sea, es una fuente de energía tan potente, la mateína como la cafeína, así que tanto el café como el meso, como el té y el mate son muy buenos, siempre con cuidado, ¿no? Obviamente, en moderación. Bueno, así que no abran los ojos así, me voy recargado de energía por la cantidad de mates. No solamente por el mate, sino también por esta semana súper productiva que hemos tenido todos en el ecosistema, pero también de esta conversación, de tu trayectoria. O sea, si hay algo que me llevo cada vez que te he escuchado hablar en los diferentes espacios,
este interés que tú tienes en el ecosistema, esta apuesta futura. Por favor, no es que nosotros, es Squads, todos, y nuestros pero tampoco, otros, pero digamos que sí, pero también, digamos, se sienten tus palabras. Entonces, quiero que más personas se involucren con este ecosistema, que quieran participar, que quieran unirse a estas iniciativas. Entonces, no sé si tienes un último mensaje que quisieras enviarle a corporativos, founders, inversionistas, al Estado. ¿Cómo? dos cositas, ya voy para terminar con ese mensaje final. Pero en serio creo que sería una falta de respeto a mis co-founders, a Dani, que tiene más de 20 años con Juli, de haber creado Enblue, una compañía que hoy factura $10 millones ingresos recurrentes. Estamos acá en las oficinas de... Estamos, Squads está en las oficinas de Enblue, en una suerte de partnership embebido, y donde nos están dando un montón de servicios adicionales al capital financiero que nos proveen. Increíble. Tenemos el CFO, fractional CFO, que hace el advisory sobre Joaquín, que es nuestro líder de finanzas. Estamos aquí en estas oficinas donde hicimos 3 eventos en una semana de 4 horas cada uno. Sí. Entonces es una generosidad inmensa y yo no puedo faltar el respeto ni a lo de Cristian, que también, si bien entró más tarde en Enblue, es co-founder de una compañía que hizo un exit muy relevante en decenas de millones de dólares y que tiene una capacidad y un conocimiento inmenso. Estoy hablando de Chris Pereira, que junto con otros 2 founders muy queridos, amigos, Carpo y Chino Galindo, hicieron el exit de HeroLens hace no más de 4 o 5 años. Entonces, pero también es faltar el respeto a los founders que creen en nuestra propuesta de valor y que se han puesto el buzo, la t-shirt, pero sobre todo le han puesto y le ponen el corazón todos los días. Por eso es que insisto con el hablar de que construimos esto, proponemos esto y tratamos de que le agarre velocidad a todo el ecosistema, y quizás dé un buen ejemplo de que no hay Messis que vengan a salvar, ni Messis ni Mesías que vengan a salvar la realidad del ecosistema, sino que entre todos podamos agregar nuestro montón de arena y montón de impacto para hacer un ecosistema de startups, de inversores, de angel investors, de VCs, de founders, de corporativos, de pymes, de gobiernos, de ONGs, de los Endeavors y de muchas otras organizaciones que están tratando de que el ecosistema se robustezca. Hoy nuestra realidad es que el ecosistema está fracasando y depende de nosotros, del tuyo, del mío, del tuyo, que nos comprometamos al 1000% desde ahora para dar transparencia, generar confianza, potenciar vínculos que nos saquen como ecosistema. No se salvan empresas, no se salvan personas, ni siquiera personas adentro de corporativos que tienen un interés particular porque su beneficio, sus bonus están atados a una determinada transacción. Dejemos de transaccionar para potenciar vínculos. Y no quiero que esto quede como una cuestión romántica, sino mostrar un camino alternativo en esa construcción ecosistémica. Entonces, sí, me quiero despedir con una frase que utilizamos mucho y que creemos que reduce todo. Y es en inglés, ¿la puedo decir? Adelante. Let's build together. Excelente. Muchas gracias. Te pasaste. Un placer.